¿Qué tal pecerdos? Como ya sabrán, acaba de salir una nueva actualización y wait de la innombrable, así que aquí les enseñaré cómo instalar desde cero el emulador del Yuzu Early, la versión con más actualizaciones para mejorar errores gráficos y demás. Ahora, al título lo llamaremos innombrable por obvias razones que no pienso explicar aquí, así que estén muy atentos al video para que no tengan ningún error. Yo soy PokeRens y comencemos. Ahora, en cuanto a los juegos, lo ideal sería tener la consola y comprar los títulos para tener una mejor experiencia al momento de jugar, de paso de que así no caemos en la piratería, ya que no aportan nada a los creadores de estos, pero como muchos suelen recurrir a páginas externas de dudosa procedencia, eso ya caería en responsabilidad de cada uno. Así que ya sabes, pesardo, no caigas en la tentación. Y no quiero empezar sin antes decirles que los caramelos mostrados en los videos del canal se los estoy dejando en el servidor de Discord. También contamos con un grupo de Facebook Yuzu para cualquier ayuda, y por último mi nueva página que acabo de abrir, donde subiré testeos, noticias de Yuzu, Ryujins, información sobre futuros títulos, memes y demás. Les sugiero que me sigan ahí, ya que ahí subiré cualquier testeo corto antes de subirlos acá, y todos los enlaces lo encontrarán en la descripción de este video. Para comenzar necesitaremos los caramelos que estarán viendo en la pantalla. Tenemos la innombrable, ya sea en formato XCI o NSP, la última update y DLC. Pero todo esto no funcionaría si no tenemos la versión del Yuzu Early, la que recibe más actualizaciones para corregir errores y optimizaciones de los juegos y demás. En este video usaremos la última versión que bajaremos desde la página que verán ahí, y también necesitamos las case y firmware, caramelos muy importantes para el funcionamiento del emulador. Aquí usaremos la versión 16.0.3, una versión pasada que aún sigue funcionando, pero si quieren pueden usar una actualizada como la 17.0.0, y no vayan a olvidarse que todos estos caramelos se los estoy dejando en el servidor de Discord. Y para no dejarlos con la duda sobre qué computadora necesitamos para correr la innombrable en específico, de procesador se requiere uno con 4 núcleos y 4 hilos como una Core i5 de sexta generación o Ryzen de las primeras generaciones. De gráfica una GTX 750 Ti o RX 550, ambas de 2 GB, memoria RAM de 4 GB y un disco SSD con sistema operativo de Windows 10. Ya sabiendo los requisitos, ahora sí vamos hacia la página para descargar el Yuzu Early. Muy bien chicos, ahora sí empecemos con la descarga del Yuzu Early. En este caso vamos a descargar la versión 3970, que es la última que acaba de salir, como especifica su página, hace 6 horas. Tenemos para la versión de Linux y la de Windows. Obviamente vamos a descargar la de Windows porque la mayoría maneja ese sistema operativo. Solamente le damos un clic, se va a pasar a descargar, y como es de costumbre yo ya lo tengo aquí todo en el escritorio, como les acabo de mostrar en la intro del video. Acá por ejemplo ya tengo comprimidos los archivos, los caramelos y los demás archivos también de la innombrable, la update y la wait. Vamos a empezar con el Yuzu Early. Para eso le damos clic derecho, extraer aquí. Esperemos un momento, nos va a dar esta carpeta, dentro de ella varios archivos con el ejecutable del Yuzu. Acá tenemos el Yuzu, solamente le damos clic derecho, enviar hacia escritorio para no estar entrando cada rato a esta carpeta, ya que va a ser medio molesto. Lo mandamos como acceso directo y eso sería todo. Ahora solamente retrocedemos porque vamos a necesitar todavía estos archivos. En mi caso yo lo tengo acá en el escritorio, solamente lo ejecutamos. Esperemos un momento de que se ejecute obviamente el Yuzu, que se abra la ventana, y eso sería todo por el momento en cuanto a la instalación del Yuzu. Y ahora empecemos con la instalación de las keys y el firmware. Estén atentos a este paso, ya que hay muchos pecerdos que hacen una instalación inadecuada y cuando quieren instalar algún título les comienza a dar varios errores. Ahora, para empezar solamente vamos a darle clic donde dice archivos. Vamos a abrir donde dice abrir la carpeta del Yuzu. Nos va a dar esta carpeta con varios archivos dentro, y vamos a empezar con las keys. Primero va en orden chicos, keys y luego firmware. Vamos a abrir la carpeta de keys. Esto ustedes lo van a tener en vacío. Solamente lo vamos a eliminar, en mi caso para mostrarle desde cero. Acá lo que ya tienen bajado las keys, solamente le dan clic derecho, extraer en keys para que se extraiga en una carpeta. Abrimos la carpeta, copiamos los dos archivos, lo pegamos aquí dentro de la carpeta de las keys y eso sería todo. Ahora, en cuanto al firmware, sí es un poco distinto. Acá no está a la vista, está dentro de la carpeta, si no me recuerdo es en NAND System Contents Register, y dentro de esta carpeta también ustedes lo van a tener todo así en vacío. Lo único que van a tener que hacer es solamente copiar y pegar el firmware que hayan bajado, ya sea la actualizada o una versión pasada. Yo voy a usar por el momento este porque yo ya lo he testeado, bueno, la innombrable, y me ha ido bien, así que voy a seguir con esta versión de firmware todavía. Solamente le damos extraer en firmware para que se extraiga en una carpeta, ya que tiene como 229 archivos dentro aquí. Por ejemplo, vamos a seleccionar todos estos.
son 229 como ven ahí. Lo único que van a tener que hacer es copiar y pegar. Ahora sí, esto ya no vamos a necesitar. Ahora sí lo cerramos. Aquí también ya no vamos a hacer nada más, solamente lo cerramos. Y eso sería todo en cuanto a la instalación de las keys y el firmware. Y ahora les voy a resumir un poco lo que viene a ser la configuración gráfica, ya que no pensaba hacerlo, pero para que les vaya más o menos bien si quieren una computadora de gama media o gama media baja, ya para que no les dé errores y otras cosas más. Para eso vamos rápidamente donde dice emulación, configurar. Acá nos va a abrir esta carpeta, bueno, esta ventana, disculpen chicos. En general acá no vamos a tocar nada, teclado de acceso rápido, interfaz web, depuración tampoco. En sistema, por ejemplo, acá sí van a poner lenguaje Spanish, región Europa, para que los juegos les salgan en español, chicos. En zona horaria, bueno, América Lima, y lo demás si quieren le ponen un nombre y nada más. En cuanto a perfil, bueno, acá también pueden crear varios perfiles con su foto y demás. Eso ya es opcional, no es necesario, es opcional, así que ya ven ustedes. En cuanto a la red lo dejamos así, sistema de archivos también. En cuanto a CPU también lo dejamos en auto, no vamos a tocar nada. En gráficos sí tienen que estar un poquito más atentos chicos. Acá por ejemplo en API van a tener dos opciones, ya sea el Vulkan y OpenGL. Vulkan solamente sería para las personas que cuentan con una tarjeta gráfica externa, o sea una computadora de gama media o gama media alta. Si tienen una tarjeta gráfica solamente lo dejan en Vulkan, y en Device acá van a seleccionar su tarjeta gráfica, como en mi caso que tengo una GTX 1650. De no contar con una tarjeta gráfica solamente lo van a dejar con OpenGL, y ya el emulador solamente va a hacer uso del procesador para sus juegos, nada más. Y acá lo dejan en GLSL, esto no lo van a tocar, pero como yo tengo tarjeta gráfica voy a dejarlo en Vulkan con mi tarjeta gráfica seleccionada y nada más. Esto de acá no vamos a tocar, acá tampoco en GPU. En sincronización vertical lo vamos a dejar en MyBots, o también lo dejamos en FIFO, que es una para limitar los 60 FPS, aunque es muy difícil de que pase, pero lo dejamos ahí. En Embed emulación lo dejamos en GPU, en mi caso si tienen procesador va a salir CPU. En donde dice Full Screen Mode, esto lo vamos a dejar así tal cual, no vamos a tocar. Aspecto ratio lo van a dejar en 16:9 para aprovechar toda la pantalla, para que no salga bordes negros y demás al momento de ejecutar sus juegos en pantalla completa. En cuanto a la resolución lo vamos a dejar en 1x. Ahora para los que tienen una computadora de gama media baja o baja, recomiendo que lo dejen primero en 0.75 o 0.5. Si les va bien ya van aumentando de uno en uno, por favor chicos. Ahora para los que sí ya tienen una computadora de gama alta o gama media alta, fácil le pueden poner 1.5, como en mi caso que mi tarjeta sí lo aguanta, por 2, por 3, por 4, ya ahí ven la resolución que desean ustedes. Pero como siempre digo, hagan prueba y descarte, primero empiecen desde el mínimo y van aumentando. En cuanto a Windows Adapting, bueno, esto lo vamos a dejar en la primera opción, ya si tienen una computadora de gama baja, pero si tienen una computadora de gama media o gama media alta, seleccionan la que dice AMD Super Resolution, ya para que se vea un poco más nítido lo que viene a ser las texturas y demás gráficos. En Anti-Aliasing lo dejamos en None, no vamos a tocar nada, y esto lo dejamos así. En avanzado acá en Accuracy Level lo dejamos en normal o en high, en uno de los dos no hay problema. En Anisotropy también lo dejamos en default, no vamos a tocar nada. Acá donde dice recompresión, esto sí tienen que estar muy atentos. Si tienen una tarjeta gráfica de 2 GB como la GTX 750 Ti o RX 550 que mencioné en la intro, pueden seleccionar lo que viene a ser el BC1, que es ya para tarjetas gráficas de 2 GB, nada más. Obviamente esto va a servir para que mejore un poco más gráficamente los juegos y no le consuma tanto a su tarjeta gráfica, o para que no se le exija tanto y le vaya mal. En cuanto al BC3, es para tarjeta gráfica de 4 GB hacia arriba, o preferible 4 GB, nada más. En mi caso tengo una de 4 GB, yo no lo veo tan necesario, ya que si tienes una tarjeta gráfica de 4 GB, quiere decir que si te va a aguantar el emulador y algunos juegos, o la mayoría, así que lo veo algo innecesario. En cambio el BC1 sí lo veo muy necesario para tarjetas gráficas de 2 GB. En mi caso lo voy a dejar aquí en Best Quality, es de 4 GB, pero me va bien aquí, así que no voy a tener que tocar nada más. En estas opciones no vamos a tocar nada, en audio tampoco, acá si quieren le pueden aumentar, bajar, esto ya es a gusto de cada uno. En controles acá sí tienen que estar muy atentos, por favor chicos. Yo ya tengo conectado mi mando acá, como pueden ver el joystick se está moviendo muy bien. Pero para conectar ustedes sus mandos solamente van a seleccionar, por ejemplo, este verde lo van a dejar así en controlador pro, y en dispositivo de entrada van a seleccionar sus mandos. A ustedes les va a salir así en ANI y no va a mover nada. Bueno, sí mueve igual, pero si quieren seleccionar su teclado, que es en keyboard o teclado con mouse, también lo seleccionan, pero eso sí van a tener que mapear ustedes mismos manualmente cada botón. En cuanto a los mandos, si tienen uno de Xbox DualSense o DualShock normal, solamente seleccionan sus mandos, como en mi caso tengo un DualSense, y esto se va a mapear automáticamente, no van a tener que hacer nada.
incluso el sensor de giroscopio ahí, como pueden ver, está muy bien, chicos, se está moviendo solito. Así que después de esto no van a tener que tocar nada. Si quieren, crean un perfil, ya sea con sus mandos, si es que tienen de distintas consolas, y nada más. Ahora sí le damos en OK y eso sería todo en cuanto a la configuración gráfica para el emulador. Ahora sí vamos con lo mejorcito, que sería la instalación de los caramelos, motivo por el que vinieron, así que mucho ojo. También quiero despejar la duda de algunos, y es que muchos me preguntan si es necesario instalar la actualización inferior para poder instalar la última que haya salido, y la respuesta es no, no es necesario, solo con instalar la última actualización sería suficiente. Y para la instalación de los títulos solamente le vamos a dar doble clic en medio de la pantalla, se va a abrir esta carpeta y van a buscar donde ustedes tienen sus juegos. En mi caso yo lo tengo en el escritorio, nombre innombrable, y solamente vamos a seleccionar la carpeta donde está metido el juego. Y siempre recomiendo que descarguen el título, le crean su carpeta con su respectivo nombre, lo guardan ahí dentro y solamente seleccionamos la carpeta, porque si nos fijamos dentro no hay nada, chicos, solamente seleccionan la carpeta donde está guardado el juego. Le damos donde dice seleccionar carpeta y ya se estaría con eso instalando el título. Ahora vamos en cuanto a la DLC y la update. Primero empezamos con la update en orden, chicos. Primero vamos donde dice archivos, instalar archivos en GNAM. Ojo, acá solamente sirve para instalar DLCs y updates, porque hay muchos que instalan acá los títulos con esta opción y no es con esto, por favor, chicos. Acá solamente es para la actualización y para la DLC. Le damos solamente un solo clic. Vamos a buscar en este caso, a ver, en mi caso lo tengo en el escritorio, como les dije, innombrable. Vamos a seleccionar la update que pesa 4.6, solamente le damos en abrir. Nos va a salir esta ventana en medio de instalar archivos en GNAM. Le damos instalar, esperemos un momento de que termine de instalarse. Obviamente esto ya depende del disco de ustedes. Si tienen un disco SSD, que recomiendo desde el inicio, le va a instalar un poco más rápido. Ya si tienen un disco duro mecánico como esos antiguos, la instalación va a ser un poco más lenta. Esperemos que termine de instalarse. Luego nos va a salir este cuadro, instalar resultados, le damos en OK y eso sería todo. Y ahora terminemos con la instalación del DLC, que para eso vamos a ir donde dice archivos, instalar archivos en GNAM, seleccionamos este que dice W6, que ya deberían de saber qué cosa es, le damos en abrir. Nos va a salir también instalar archivos en GNAM, le damos en instalar. Esto sí se va a instalar más rápido porque un DLC siempre pesa a lo máximo 1 kilobyte o hasta 10 kilobytes, es algo rápido. Le damos en OK y eso sería todo, chicos. Y ahora, para verificar si se hizo una correcta instalación, solamente le damos clic derecho en el título, propiedades. Nos va a salir esta ventana y dentro de esta acá vamos a tener la DLC y la update. Si aquí dentro de este cuadro aparece que está la DLC y la update, incluso está la versión 3.0.0, entonces quiere decir que han hecho una correcta instalación. Muy bien, pecerdos, esto fue todo en cuanto al Yuzu y la innombrable. Espero les haya servido. Luego de este video traeré un pequeño testeo para ver qué tal nos va. Si tienen algún problema referente al video, pueden comentarlo para ayudarlos en lo que pueda. No olviden dejar su like al video y compartirlo para seguir trayendo más contenido actualizado. Cuídense y hasta la próxima.